¿Viste? Alguien más violento. Uno que le peguen en la casa porque ande violento. Muy legal. Ya, para que se desquite. Ahora volví al tiro la cuestión. Ya, terminamos con cónica. Elipse. En eso estábamos. Correcto. ¿Viste? Sí. ¿Tiene las cuerdas? Es de los mismos, ¿no? No, si tengo más plumones, lo que pasa es que una recarga nueva que me pasaron, pero la van a... Aquí tengo, ninguno de estos escribe, pero... Todo por el... Todo por el 3-9. Igual un 3-9 así, pues. No, un 3-9. Igual siempre. 3-9 casi. Orgulloso. Yo como un marco de la cadena, un 3-9. Se supone que empezó a atornillarlo, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces ese tiene que llegar hasta el final, tiene que sonar. Ahí rompe el sello, pero cuesta para meterlo al principio. Con paciencia. Salir debe salir fácil. No, pero no es nada de cómodo para recargar. No, viste, no atornillar. ¡Ah, no! ¡No! ¡No! No, uno. Ya no, cagó, ya. Anda botando nuevo. No, se vació, seguramente se vació. Sí. No, es que debería para arriba, al revés ya, porque ahí te va botando toda la tinta. No, si se veía que, por eso no quería hacerlo yo. Quería comprar algo. Quería que se lo debieran. ¿Son cosas que pasan? ¿Se pasa qué cosa? Sí, no. Pero yo, antes me había pasado otro de eso y también me costó, pero le cambié la recarga, si son recargables. Pero no, la más estaba súper duro. Ahora los cuadernos, compañeros. ¿Ahí le sacan las cosas que son? El 9 al tiro. Puta, el 3-9 y luego hacer 4 No, pero algo pasaba, estaba muy difícil atornillarla la ¿Algo más se había secado la guía? ¿Se había secado la tinta anterior? Sí, pues si ya no le quedaba, si, seguramente algo pasó que rompió ese, pero se supone que cuando tú lo atornillas, al llegar al final se rompe el sello. No antes. ¿Tiene otro? ¿Otra oportunidad? Mañana te traigo otro. No, parece que lo pusiste mal. Ya, estábamos con la elipse. ¿Cuántas hojas perdiste? Oye, si no te vas a seguir manchando. Me entusiasmé. La elipse. ¿Cuál era el cuento? Teníamos 2 puntos fijos, la parábola teníamos 1, ahora tenemos 2 puntos fijos que le llamamos un foco, y la suma de las distancias es constante y vale 2a. Los focos están en las coordenadas C y menos C, o sea, la distancia entre los focos es 2C. ¿Sí?
Ya les conté toda la historia, ¿no es cierto? Si ustedes hacen los cálculos, ahí están. Y si la ubicamos como corresponde, así, entonces lo que queremos es que la distancia del foco 1 al punto P más la distancia del foco 2 al punto P me tiene que dar constante igual a 2A. Si hacemos los cálculos, sumamos términos semejantes, nos da eso. También les conté que en la elipse cuando el punto lo ubicamos aquí, tenemos que esta distancia es igual a esa porque estas son iguales. Por lo tanto, tenemos un triángulo isósceles. ¿Sí? Y este lado vale A, este vale C, entonces decimos que este vale B. Y formamos un triángulo rectángulo que aplicamos la regla del L'Hopital, ¿no es cierto? Y llegamos a que tenemos la relación que B al cuadrado más C al cuadrado es igual a A al cuadrado. Con eso reemplazamos este término. Le asignamos el valor B cuadrado. Y ahí me queda la ecuación que uno como conoce o reconoce de la elipse. AX cuadrado partido por A cuadrado más Y cuadrado partido por B cuadrado igual a 1. ¿Sí? O sea, al igual que en la parábola, si ustedes tienen X cuadrado partido por 25 más Y cuadrado por 9 igual a 1, ambos están al cuadrado, tienen números distintos y se están sumando, es una elipse. ¿Sí? Donde A cuadrado, ¿se acuerdan en el triángulo que teníamos ahí? ¿No es cierto? Perdón, ahí. Este valía C, este valía B y este era A. O sea, el A es más grande que B. Este es el A y este es el B cuadrado. ¿Sí? En la elipse, entonces, tenemos que este están los focos y el A es más grande que el foco. El A está acá. Y el B es el eje pequeño. Entonces la elipse es así. ¿Sí? Si yo identifico, tengo que el A vale 5, porque el A cuadrado vale 25, ¿cierto? O sea, este punto vale menos 5 y este punto vale 5. El B cuadrado vale 9, o sea, el B vale 3. O sea, esto es 3 y esto es menos 3. Y el C, tenemos que recuperar de la ecuación, ¿no es cierto? Dijimos que B cuadrado más C cuadrado, por eso dibujo esto, B cuadrado más C cuadrado es igual a A cuadrado. O sea, el C cuadrado es A cuadrado menos B cuadrado. En este caso, el C va a ser 25 menos 9. O sea, va a ser, caleta, ¿cuánto? ¿16? Gracias. ¿Sí? 16. O sea, el C vale 4. O sea, este es 4 y este es menos 4. ¿Sí? Con esos, en realidad con estos puntos yo puedo dibujar la elipse y los focos los identifico más tarde. ¿Sí? Ahí está. Y esa es la elipse. Con eso tengo toda la información. A esto le llamamos vértices, porque son la vueltecita. ¿Ya? Esto en realidad es plano para allá y acá también, pero todo esto se llama eje menor y este es el eje mayor. Y esta es los focos, esta es la distancia focal. ¿Sí? O sea, conociendo A, B y C, la puedo dibujar. ¿Estamos?
¿Qué es lo importante recordar? Que el a cuadrado es el eje mayor. ¿A dónde voy? A que si yo tengo la ecuación x cuadrado partido por 9 más y cuadrado partido por 25 igual a 1, se fijan, cambié estos nomás. ¿Sí? Sigue siendo lo mismo. El x cuadrado y el y cuadrado, el x y el y están al cuadrado. Están multiplicados por números distintos y se están sumando. Una elipse. Con la única diferencia que ahora, bueno, el a sigue valiendo 5, el b sigue valiendo 3 y el c sigue valiendo 4. Pero el eje mayor está en el eje y. O sea que esta elipse, esto vale 5, esto vale menos 5, esto vale menos 3 y esto vale 3. Es así. Está parada. Esa es la diferencia. ¿Estamos? O sea, el numerito mayor me dice si está horizontal o está vertical la elipse. El número mayor me dice cuál es el eje mayor. ¿Sí? Si el eje mayor está en el X, quiere decir que es horizontal. Si el eje mayor está en el eje Y, quiere decir que es vertical. ¿Vamos? Por lo tanto, mira aquí, el foco tiene coordenadas 4, como está en el eje 0, pero acá el foco tiene coordenadas 0, 4, porque está en el eje Y. Cambia el orden. ¿Sí? C siempre va a ser el foco. C siempre, esa fue la construcción. El A y el B son los ejes mayor y eje menor. Y el C es el foco. ¿Estamos? Gracias. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, esa elipse, que sea horizontal o vertical, está centrada en el origen. Si no la tenemos centrada en el origen, hacemos el mismo cambio de variable y me va a quedar un x menos h al cuadrado partido por a cuadrado más un y menos k al cuadrado partido por b cuadrado igual a 1, o un x menos h al cuadrado partido por b cuadrado más un y menos k al cuadrado partido por a cuadrado igual a 1. Horizontal o vertical, no estando en el origen. ¿Dónde está el centro? En el punto HK. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una elipse de la forma x menos 2 al cuadrado partido por 9 más y más 3 al cuadrado partido por 4 igual a 1, ¿cómo diablo la dibujo? Primero habría que resolver el cuadrado binomio. No, me queda la mensaca. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo tengo toda la información. ¿Sí? Cuando yo la llevo a la forma estándar, sé cuánto vale el A, cuánto vale el B y cuánto vale el C. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el eje mayor? ¿El eje X o el eje Y? El eje X. El eje X. Bien. O sea que está horizontal. ¿Sí? ¿Cuánto vale el A? 3. El A vale 3. ¿Cuánto vale el B? 2. 2. ¿Cuánto vale el C? 1. No puede ser negativo porque Uno. siempre aparece en términos C al cuadrado. C sobre A menos B. 1. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque el C, ¿no es cierto? 2,5. Es A cuadrado menos B cuadrado. 2,5. No. La raíz de 2 a 1. Raíz de 5. Ah, Claro, porque B cuadrado es 9 menos, perdón, A cuadrado menos B cuadrado. Eso es el
c al cuadrado. El c vale raíz de 5. ¿Estamos? Bien. El h, ¿cuánto vale? 2 Bien, amiguitos. El k, menos 3. menos 3. O sea, el centro de la elipse está en x igual 2 y dejemos ahí abajo la vuelta. Sí. Ahí, para que me alcance. El x vale 2 y el y vale menos 3. Ahí está el centro. Ahí está centrada. No se olviden que el centro, en este caso era el 0, 0. Y en este era el 0, 0. El eje mayor, ¿cuánto me movía? Me movía en A unidades para allá y A unidades para acá. O sea que, si el A vale 3, me muevo 1, 2, 3. Ahí está el punto y 1, 2, 3. Ahí está el otro. Aquí están los vértices del eje mayor. El B vale 2. 1, 2. Ahí. 1, 2. Ahí. O sea, la elipse es así. ¿Dónde están los focos? Ah, de aquí me tengo, ¿cuánto vale el C? Raíz de 5. ¿Cuánto es raíz de 5 más menos? 2 puntos y tanto. Entonces me muevo 1, 2 y un poquito más. Me muevo 1, 2 y un poquito menos. Aquí están los focos. Aquí está el eje mayor y el eje menor. ¿Se fijan? Lo único que hago la misma cuenta que hacía allá, pero ahora la hago desde el centro. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Sí? ¿Ya? ¿No quiero llanto? ¿Dónde está la pillería? No hay pillería, ¿no? Pero sí requiere astucia. Que yo no le voy a dar la ecuación así como en la última, igual que la parábola. ¿Qué tengo que mirar? Lo que dije. Ambos términos están al cuadrado. ¿Vamos? Escuchen. Ambos están al cuadrado. ¿Sí? Tienen números distintos, por lo que se está multiplicando. Si tuviesen el mismo número, sería una circunferencia. ¿Estamos? Tienen el número distinto multiplicado y se están sumando. Entonces una elipse. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Llevarla de esa forma. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a tomar todos los X. No la voy a completar al tiro. Tengo que sumarles algo, pero antes, ¿qué es lo que tengo en realidad? Es el x menos h al cuadrado. Ese es el cuadrado del binomio que tengo que mirar. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a factorizar por el número que tiene, el x cuadrado. ¿Cuánto va a ser esto? 6 partido por 9x. ¿Me siguen? Más, factorizo por el que acompaña al i cuadrado, más 1, más i, más algo. Ahora sí voy a complicar cuadrados, ¿sí? Obviamente lo anoto tal cual, pero aquí yo lo puedo simplificar, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuánto es esto? Pero profe, ahí faltó el i partido 4, ¿no?
Yo estoy factorizando por 4. Ah, ya. Aquí estoy factorizando por 9, por eso quedó dividido por 9. ¿Vamos? Siempre factorizo por el que acompaña al X y el que acompaña al Y. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bien, hagamos el fácil. ¿Cuánto tengo que sumarle ahí? No. Y tanto que le digo. Un medio cuadrado. Claro, el número que acompaña al I, la mitad al cuadrado. Ese es el número que le sumo. ¿Sí? Bien, aquí lo voy a simplificar aquí mismo. Por 3 me da 2/3. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien, ¿cuál es el número que le sumo? La mitad de este. 1/3 al cuadrado. ¿Sí? Así es como llegamos al acuerdo que íbamos a completar cuadrado, ¿o no? Bien. ¿Cuánto? No tenía que hacerlo aquí, pues acá. Aquí. 9x cuadrado más 3 medio eléctrico. 2/3 x más la mitad, ¿no es cierto? 1/3 al cuadrado, ¿sí? Claro, aquí tenía que dejarlo tal cual. Aquí lo simplifico, ¿sí? Bien. Le agregué algo acá, le agregué algo acá. Por lo tanto, al 0 tengo que agregarle las mismas cantidades, ¿sí? Bien. ¿Cuánto le agregué aquí? Un medio. ¿Ya y cuánto es 1 medio elevado a 2? 1. No. Un cuarto. 1/4. Pero realmente le sumé 1/4, no. Porque le sumé ese número multiplicado por este. ¿Me siguen en eso? Sí, no, por favor. ¿Cuánto le sumé aquí adentro? El medio que era el cuarto. 1/4. Pero ese cuarto está multiplicado por 4. Le sumé un 1. ¿Cuánto le sumé acá? 1/3 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? Un noveno. 1/9, pero ¿es 1/9 lo que sumé? No, estaba multiplicado por 9. Otro 1. Ese es el cuidado que hay que tener. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda aquí? 9 veces x más 1/3 al cuadrado. Por eso lo escribo así, para no estar pensando. Más 4 veces y más 1 medio al cuadrado. Igual a 2. ¿Sí? Ahora viene lo terrible. Mi ecuación, ¿cómo debe quedar? Igualada a 1. Porque tengo ya a esa forma para saber, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo para hacer igualarla a 1? Dividir por 2. O sea, tengo 9x más 1/3 al cuadrado dividido por 2. ¿Así bien? Más 4y más 1 medio al cuadrado dividido por 2. Y ahí va a estar igualada a 1. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Sí? Bien. Todavía no morimos. Estamos pataleando. Es que tengo que llevarla de esa forma. Volvamos. ¿Cuál es mi forma? Es casi la misma. ¿Qué falla? Que no tengo ningún número aquí, po. ¿Ah? No, tengo que arreglar la expresión. ¿Y cuál es esa? X más 1/3 al cuadrado dividido por 2 y el 9 lo pasamos dividiendo. Ahí me quedo. ¿Se acuerdan? La división de dos fracciones en la primera por la segunda invertida. Es eso. Y acá me va a quedar y más 1 medio al cuadrado dividido por 2 cuartos. Igual a 1. Y ahí recién
la tengo de esa forma. O sea, ¿cuánto vale el a cuadrado? Ah, gran problema. ¿Cuál es mayor? ¿2 novenos o 2 cuartos? 2 cuartos. Aquí está el a al cuadrado y aquí está el b al cuadrado. O sea, esta es una elipse vertical. ¿Dónde está su centro? En menos un tercio, menos un medio. Me salió fea, ¿por qué? Porque la escribí nomás. Porque da lo mismo los números que pongan, siempre la voy a poder arreglar. ¿Sí? Esperemos que la prueba salga el número bonito. No creo, pero esperemos, porque la esperanza es lo último que se pero sigue siendo la misma técnica. La tengo que llevar a la forma general para identificar las componentes. Y básicamente, ¿en qué consiste? En completar cuadrado y factorizar. ¿Cómo les quedó el otro? ¿Sí? Dime. ¿Puedes repetir el último paso, por favor? ¿Este? Sí. Mi fórmula tiene 9 por x más h al cuadrado. Y allá el x más h no está multiplicado por nada. Así que este que está multiplicando lo paso dividiendo. El 4 lo paso dividiendo. Punto. Exactamente lo mismo. Esto es lo mismo que esto. Lo único que me sirve así, porque yo no puedo tener multiplicado nada ahí. Si no, voy a pensar que 2 es el A y 2 es el B. ¿Te fijas? Y no son iguales. Ya sabemos que es una elipse. Si el A y el B fuesen iguales, significa que sería una circunferencia. ¿Vamos? ¿Más preguntas? Pues yo tengo una pregunta, pero es que en ese lado, ¿Ya? acá dice menos 3. Ese se sacó porque es el menos 3 viene siendo el lado contrario del punto medio, ¿cierto? En ese lado. El K. En ese ejemplo. ¿El K? Sí, No, pues si este es el H y este es el K. pues. sí, sí, entiendo. ¿Ya? No tiene nada que ver, o sea, es el punto. Sí, El H vale 2 sí, y el K vale menos 3. Nada por más. la fórmula. Pero parece que no estamos hablando de lo mismo. Es igual que en la circunferencia y en la elipse. Salen el H y el K con los signos contrarios. Ya se me acordé que. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que justo hay un A que vale 3, por eso quiero aclararte. Ya. No es este. No, si la del 9. Sí, ya. Claro, ¿cuál era? Pero usted le dio un número para ese problema, ¿cierto? Usted lo inventó su número. O sea, claro, yo inventé esa ecuación, lo mismo que inventé esa. La duda que tengo, ¿cómo elijo en cuál aplico? Porque usted ocupó la fórmula de arriba para hacer el de arriba. Cuenta K menos H cuadrado partido por A cuadrado. ¿Sí? Pero ¿por qué no ocupo la otra que era K menos H cuadrado partido por B cuadrado? No, si yo le anoté cualquier número. Ahora, ¿qué es lo que dije yo? ¿Cuál es el eje mayor? ¿Dónde está el A? El A es el que marca el eje mayor. ¿Cuál de los dos números es más grande? Ya, dímelo. El 9, ese es el A. Y este es el B. Por eso pregunté acá.
¿Cuál es más grande? ¿2/9 o 2/4? 2/4, o sea, este es el A y este es el B. El eje mayor siempre es el A, y eso es lo que me indica si la elipse es horizontal o vertical. ¿Me fue ahí? Sí. Profe, el mayor es el A cuadrado, ¿cierto? A cuadrado. No era. Es que estos números son A cuadrado y B cuadrado. Claro. Las fórmulas son A cuadrado y por eso después, cuando saco el A y saco el B, tengo que traer la raíz de eso. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bien. Y ahora sí que viene bueno. No, yo perdí. Ya aquí tenemos que llegar a la fórmula general, el x menos h. Ahí hay un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Se fijan? No, ahí es que está vertical. ¿Se fijan? Yo aquí le llamo A al mayor número que está dividiendo. Ese es el A y el B es el menor. Nada más. ¿Sí? Sí. Y eso me indica si es horizontal o vertical la elipse. ¿Sí? Bien, por si acaso, las componentes que me identifican son las que anoté. Los focos, los vértices que dije que son los del horizontal y los B que están arriba. Existe una componente más que la excentricidad igual que la elipse, ¿ya? Y esa hay que anotarla, no, es C partido por A. ¿Qué es lo que significa esa excentricidad? Es el grado de achatamiento que tiene la elipse. ¿Sí? Nada más. ¿Estamos? Ese lo inventaron los matemáticos, por culpa de los físicos. Claro, acuérdense que les dije yo que la parábola, ¿cuál era la gracia de la parábola? Que cada rayo que incidía recto se reflejaba en el foco, por eso salieron los halógenos y todo eso, ¿sí? ¿Estamos? Entonces la excentricidad, que es el grado de achatamiento, a los matemáticos en rigor no les interesa, a los físicos les interesa, como cuerpo. ¿Se fijan? Si es muy achatada la elipse o si es muy redonda. Entonces tratan de medir el grado de achatamiento. Cuando la excentricidad vale 1, significa que es una elipse degenerada. El eje mayor es igual al eje menor. Entonces no tiene grado de achatamiento, etc. ¿Sí? En realidad cuando vale 1 es completamente achatada, deja de ser una elipse, una recta. Y cuando la excentricidad es 0, 0 achatamiento es redonda. Son los extremos. Pero son datos que... Ahí están todas las fórmulas. Como hay dos casos, a diferencia de la palabra, ¿se acuerdan? Teníamos al eje X hacia arriba, hacia abajo, y al eje Y a la derecha y a la izquierda. Teníamos 4 formas. La elipse tenemos 2 nomás. O es horizontal o es vertical. ¿Sí? Bien, y nos queda la hipérbola. ¿Por qué es importante esta cónica también? Así como la parábola, ¿no es cierto? Tiene la gracia que lo que nos permitió desarrollar, ¿no es cierto?, las antenas parabólicas, los focos, la hipérbola, ¿ya? ¿A qué le suena eso? A ondas, también. Pero esto más bien a difusión de ondas, ¿ya? O sea, son movimientos como de los terremotos. ¿Ya? Los terremotos es cierto, cuando hay un movimiento se mueve así, en todo sentido, ¿sí? Pero siempre tiene un eje mayor, una concentración en una línea en vez de la otra. ¿Estamos? ¿Ya?
Y eso se descubrió, no por los terremotos, ¿sí? Se descubrió por las mareas. ¿Ya? Las mareas se leen las componentes principales, que son el eje mayor y el eje menor de una elipse, ¿ya? Y la señal más fuerte se da en el sentido de las hipérbolas. ¿Sí? ¿Vamos? Eso. Y las hipérbolas son como dos parábolas encontradas, ¿ya? Que también revolucionaron el sistema, ¿no es cierto?, en que, si ustedes se fijan, las antenas parabólicas móviles, traducido al español, esas antenitas que llevan los móviles girando, son hipérbolas, son dos parábolas. Entonces el grado de barrido de recibir señales aumenta, casi a 360 grados. ¿Sí? Entonces cuando va así, va recibiendo ya de vuelta la parábola de atrás, la señal. Claro, si yo pongo una sola parábola, cuando hace esto ya no recibe señal en la cara, pero la otra cara de la parábola, que es la hipérbola, la empieza a recibir. Entonces prácticamente 360 grados de señal. Profesor, ¿nos resulta ahí la hipérbola se aplica el tema como del espejo? ¿O pueden haber distintas hipérbolas? Sí. Es como dos parábolas gemelas opuestas. Ah, ¿Sí? De por sí vamos a ver que hay un eje de simetría y existen las que se llaman las directrices. ¿Ya? Las directrices son las rectas directrices de dirección. Son una recta que va aquí y una recta que va acá, que direcciona esa curva para allá. Y esas son las directrices. Son dos rectas que siempre pasan por el centro y dan el grado de abertura que van a tener al futuro. ¿Sí? Bien. ¿Y cuál es la definición? Si ustedes se fijan, lo mismo. Lo mismo que la elipse. ¿Sí? Dado dos puntos fijos llamados focos, ¿sí? Son todos los puntos. ¿Y cuál es la diferencia? La elipse, ¿no es cierto?, dice la suma de las distancias es constante, ¿sí? Acá dice que la diferencia de las distancias es constante. Y la diferencia, ¿qué significa? Que se resta, ¿no es cierto? Bien. Y el efecto que me produce en la ecuación final es exactamente la misma ecuación, lo único que aparece, ¿se fijan? Es la misma ecuación, pero con un menos. La elipse es un más y la hipérbola es con un menos. O sea, vamos al extremo. Si a esta ecuación yo le pongo menos, entonces no es una elipse, es una hipérbola. ¿Sí? ¿Vamos? Gracias. ¿Cuál es el detalle? Que los puntos fijos los determinan igual el foco, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Pero los puntos fijos quedan afuera. Y ¿se acuerdan que el eje mayor era la distancia A? Aquí quedan adentro. No sé si me siguen en lo que estoy diciendo. Vamos. Cuando yo dibujo la elipse, tengo el foco y tengo el foco. Y el eje mayor está acá. ¿Me siguen? Porque hace esto. En la hipérbola tengo el foco y los A, ¿no es cierto?, no están afuera, están adentro. Porque la curva pasa por dentro. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿En qué se traduce eso?
que aquí esta distancia, como esto vale 2c, porque esta distancia valía c, ¿se acuerdan? Y esta distancia vale 2a. Aquí esta distancia vale 2c y esta distancia vale 2a. O sea que el a es más chico que el c. Aquí el a es más grande que el c. ¿Sí? Detalle. Ahora, ¿qué hace eso? Hace que en la otra era a cuadrado menos c cuadrado y en esta me queda c cuadrado menos a cuadrado. ¿Sí? Claro, porque no le puedo restar a esto, porque esto es más chico que esto. ¿Sí? ¿Para qué? Porque a esto le vamos a llamar b cuadrado igual. Y todo número al cuadrado es positivo. Así que tengo que cambiar el orden para que sea positivo. ¿Me siguen? Entonces mi ecuación, cuando reemplazo por b cuadrado, llego a la misma ecuación. ¿Sí? Pero con un menos. X cuadrado partido por a cuadrado menos y cuadrado partido por b cuadrado igual a 1. ¿Sí? Pero no hay que olvidarse que el c ahora es más grande que el a. Entonces el b es c cuadrado menos a. En la otra, el b cuadrado era a cuadrado menos c cuadrado. ¿Ya? Y eso es típico que me produce un error en los cálculos, porque me acostumbro a uno y después me da negativo. No, me equivoqué de orden nomás. Punto. ¿Sí? Y aquí no hay eje mayor, porque no hay eje menor. Y los A están más cerquitas, ¿sí? ¿Estamos? Es lo mismo. ¿Qué elementos hay? Los vértices de las parábolas, ¿no es cierto? Los focos. No hay eje menor, no hay un B. Pero sí existen, en el punto 3, las directrices, que son las dos rectas que dicen qué tanto se abren en el futuro de esas parábolas. Son rectas. ¿Sí? Y la excentricidad, que es E partido por A. Siempre la misma definición. Perdón, C partido por A. En la otra también. ¿Sí? En la excentricidad, aquí el grado es siempre mayor que 1. ¿Sí? Cuando está entre 0 y 1 es una elipse. Cuando es más grande que 1 la excentricidad es una hipérbole. ¿Sí? La pregunta del millón. Como diablo van a acordarse de esas ecuaciones de las directrices. Problema de ustedes nomás. Lo siento. Hay un truco. No es correcto la matemática, pero me sirve para construir la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? X cuadrado partido por a cuadrado menos y cuadrado partido por b cuadrado igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el truco? Asumir cuando esto vale 0. ¿Y qué me queda? X cuadrado partido por a cuadrado igual a y cuadrado partido por b cuadrado, ¿no es cierto? Pasamos eso para allá. ¿Sí? Despejamos el y. Es b cuadrado partido por a cuadrado por x cuadrado. ¿Me siguen? ¿Sí? Y como yo necesito una ecuación de una recta, despejo el y. ¿Cómo hago eso? Extraigo raíz. Que me queda el y igual a b partido por a por x. Pero como traje raíz, más menos. Y ahí están las dos. ¿Sí? Se supone, ¿por qué digo que no es correcto matemáticamente?
Porque me dicen que x cuadrado partido por a menos y cuadrado tiene que valer 1. Entonces, ¿tiene sentido que yo diga, ¿y qué pasa si vale 0? No tiene sentido. Lo que pasa es que cuando yo lo hago valer 0, digo, cuando algo pasa por 0. Y justamente son las rectas, las directrices. ¿Dónde está el dibujo? ¿No está ahí? Ya no veo nada. Oh, no tengo dibujada la directriz. No, más abajo debe estar. Espero, ojalá, si no, ahí está. Las directrices son dos rectas que pasan por el origen. Esta está descentrada, ¿se fijan? Y le da el camino de qué tan abierta van a ser. Si estas directrices estuviesen así, esta, ¿no es cierto?, más acostada y esta más acostada, entonces la hipérbola sería así, sería más cerrada. Mientras más vertical sea, más abierta es. ¿Se fijan? Por eso se llama directrices, porque da la dirección de la abertura. Pero esas son las reglas. ¿Sí? Bien, antes que se desmaye. La intersección del H. Es el origen, lo mismo. El H y el K, este es el origen. De aquí yo voy a decir, ¿cuánto vale A? 3, me muevo 3 para allá, 3 para acá. ¿Cuánto vale el foco? El foco no se olviden que es más grande. 5, me muevo 5 para allá, 5 para acá desde aquí. Y tengo los focos. ¿Sí? ¿Vamos? Gracias. ¿Sí? Lo único que en la ecuación anterior le agregamos el H y el K. ¿Se fijan? Por eso por eso el estudio y la construcción de las ecuaciones se hace en el origen, porque simplifica los cálculos y se ve bonita, y después la traslada. Y lo único que hace es agregarle el H y el K, que es el C. ¿Sí? Gracias. Tan amable. Bueno, aquí no va a ser tan obvio, pero sí en el concepto de que el A, ¿no es cierto? ¿Dónde va el A? Cuando es horizontal, el mayor está en el A. ¿Sí? Pero aquí en realidad es el positivo, el término positivo indica cuál es A. ¿Sí? Y el negativo es el B. En la elipse, el A es el mayor, porque los dos son positivos. Aquí es más fácil en ese sentido. ¿Sí? ¿Vamos? Bien. Y lo único que hace que sea horizontal o vertical. ¿Sí? Bueno, la excentricidad aquí está un poco lo que les decía yo. ¿Se fijan? Quizás esa es la idea. Cuando es una hipérbola, la excentricidad es más grande que 1. Cuando es una circunferencia y cuando está entre 0 y 1, ¿no es cierto? Entre 0 y 1 estamos en una elipse. ¿Sí? Y vale 1 cuando es una parábola. Pero ese es un cálculo nomás, ¿sí? No tengo por qué deducir qué curva es calculando su excentricidad. Ahí están todas las que aprendimos. Circunferencia, elipse, parábola, hipérbola. ¿Sí? En la parábola no calculamos la excentricidad, porque sabemos que va a dar 1. ¿Sí? Y terminamos. Fantástico. Queda puro hacer ejercicio. Ahora, lo mismo
no me van a dar la hipérbola así tan bonita. Me van a dar, como vi, la última ecuación de la elipse. Hay que completar cuadrado y llegar a esa forma. ¿Sí? Pero, en un derroche de onda, no está ahí, pero pueden anotarlo, así que si amerita ser anotado. La ecuación general de una cuadrática, uno la escribe ax cuadrado más bx más c y cuadrado más bi más e igual 0. Aquí están todos los números constantes, aquí están todos los y, los x, los y al cuadrado y los x al cuadrado. ¿Sí? ¿Me siguen? Si yo desarrollo los cuadrados del binomio y a sumar y a restar términos, etc. ¿Sí? Esa es una ecuación cuadrática. Gracias. ¿Sí? Sí. Bien. Primero, si A vale 0, o con un puntito, uno solo de ellos, C vale 0, quiere decir que este no está o este no está. ¿Y qué es lo que va a hacer entonces? Una parábola. Claro, cuando yo tengo 3x cuadrado más 2x menos y igual 10, ¿qué desapareció? El término de y al cuadrado. ¿Qué es lo que es? Una parábola. Dijimos que cuando uno de ellos está al cuadrado era una parábola. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Segundo, si A es igual a C y se suman, entonces es una circunferencia. Claro, cuando tenemos, y no importa, tenemos 3x cuadrado más 5x menos, más, perdón, 3y cuadrado menos 4y igual 10, una circunferencia. ¿Sí? Hacia. Tercero, si A es distinto de C y se están sumando, ¿qué es lo que va a hacer? No, Una elipse. se están sumando. Una elipse. Y ahí me aburrí los ejemplos. Y si A con B con C, perdón, se restan, da lo mismo que sean iguales o sean distintas. Si se están restando los términos x cuadrado con los y cuadrados, un hipérbola. ¿Sí? Entonces una hipérbola. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? No voy a ahorrar tinta. Espero tener aquí. Sí, creo que sí. La guía, ¿cuántas guías van? ¿Se dieron cuenta o no? ¿Dos apenas? ¿Tan poca guía? ¿Y de qué es lo que era la segunda? De cónicas. De cónica. Ya, vamos. Ese es para presionar, no para ponerlo tenso. Guía 2. Vamos a ver esta cosa. Ya. Vamos a leer nomás. En el problema 3. El x al cuadrado y el y al cuadrado.
Están ambos presentes, ¿sí? Se están sumando, ¿sí? Sí. ¿Cómo son los coeficientes? Iguales. Esa es una circunferencia. O sea, sin hacer cálculos, solamente con observar, sé lo que es. ¿Me siguen? ¿Y cuál es la ventaja de eso? Que sé a qué tengo que llegar, a qué forma tengo que llegar. ¿Estamos? La B, está el X y el Y al cuadrado. Están ambos presentes. ¿Sí? Se están sumando y tienen el mismo número. ¿Se fijan? Entonces esa es una circunferencia. Punto. O sea, me ahorro un montón de cosas. Este que está aquí en el 9, estamos solamente reconociendo, no estamos pensando en nada más. El X y el Y están al cuadrado iguales sumando circunferencia. ¿Sí? Veamos si hay algo muy interesante. Esta, la 11. El X está al cuadrado y el Y no. ¿Qué es lo que es? Una parábola. ¿Se fijan? Entonces ya sé a qué tengo que llegar, a qué fórmula tengo que llegar. ¿Estamos? En el 18, X cuadrado, el Y al cuadrado. Se están sumando. ¿Cómo son los números? Distintos. O sea, es una elipse. ¿Sí? 25 y 9, sumando una elipse. ¿Y no hay más? Ese que tiene el menos X cuadrado, el D de la 14. El D de la 14. Menos X, menos X. 14, pero ¿cuál? ¿El A, el B? El D. El D tiene menos X cuadrado. Ya tiene el X está al cuadrado. El Y está al cuadrado. No. Una palabra. Una palabra. ¿Cachai? O sea, no importa cómo me distribuyan los números, yo miro ese y sé que lo que es. ¿Sí? Bien, miren la suerte de ustedes. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir? Que el análisis va primero. ¿Vieron alguna ecuación de hipérbola en la guía? No, porque no la voy a preguntar. No hay que decir, Tanta generosidad. 5 puntos menos. No. Por favor. ¿Estamos? ¿Sí? No había un ejercicio de hipérbola. ¿Sí? En rigor, lo único que exige la hipérbola es dibujar otra cosa. Pero si ustedes saben identificar las componentes de la elipse, saben identificar supuestamente las componentes de la hipérbola. ¿Estamos? Es por eso. ¿Sí? Entonces, ¿para qué hacerlo sufrir más? Aunque me encantaría. Pero no tiene mucho sentido por la extensión del curso. ¿Me entienden? Pero sí que sepan, esta es una hipérbola, esta es una elipse. ¿Me entienden? Después, si no se acuerdan de la fórmula, buscan un libro, la encuentran, tengo que llevarlo a esta forma y lo pueden hacer. ¿Sí? Bien. Suficiente, ¿vale? Me estresé. ¿Ya? Entonces, claro, o sea, recuerden sí, cuando es una hipérbola, que la reconozcan, porque yo, o sea, encontrar las componentes, graficarlas, no les voy a pedir, pero sí díganme qué cónica es esta, este listado de funciones, ustedes deberían reconocer. ¿Sí? ¿Estamos? Eso, con eso es suficiente. La fórmula no necesita aprenderse, ¿por qué? En teoría se aprendieron la de la elipse. Si no se acuerda mucho que es el cambio de signo o cómo se encuentra el C, ven la fórmula y lo van a poder hacer, porque ya manejan la elipse. ¿Sí?
Lo único nuevo son las directrices, pero ya aprendimos cómo encontrar las ecuaciones. Igualando a cero, algo extraño. ¿Sí? Preguntas. ¿No hay preguntas? La parábola nunca el y elevado a 2. No. No, sí. Cuidado. Ya. Parábola es cuando uno de los dos está al cuadrado. Si ninguno de los dos está al cuadrado, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Recta. Una recta. ¿Sí? Sí. Claro, que es la cuarta. En rigor vimos la ecuación de la recta, la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola. Claro, las cuatro últimas se llaman cónicas porque salen del cono, como vimos. ¿Sí? Pero la ecuación de la recta está dando. Y esa es lineal. El x y el y no están al cuadrado. ¿Sí? Y no se olviden, si aparece un producto x por y, debe ser una cónica, igual la identifico. O sea, si yo tengo esta ecuación, ya ahí, cero. ¿Qué es lo que es eso? Una elipse. Una elipse, aparece el x cuadrado, el y cuadrado se están sumando y son números distintos. ¿Y qué me dice eso? Que es una elipse girada. ¿Sí? Pero la regla sigue siendo la misma. Y eso fue, lo dijimos, este tipo de ecuaciones no la vamos a ver. Porque para poder llevarla a la forma general necesito eliminar ese término. Tengo que girarla. ¿Eso ¿Sí? es cumplado? ¿Es cumplado? No, es que está girada, ¿no? ¿Estamos? Pero no quita que si yo la veo yo sea capaz de decir que esa es una elipse. Allá que la pueda enderezar para poder encontrar sus componentes es otro problema. ¿Me entiendes? Es lo mismo que la hipérbola, no vamos a hacer ejercicios, pero somos capaces de identificarla. ¿Sí? Ay, me volvió también esta cuestión. Ya. Así que, tarea para el miércoles, toda la guía hecha, porque a partir del viernes ya no pesco consulta. ¿Sí? Hay que ganarse el cuerpo. No sé que cambia a 4. No a 3-9. ¿Ya? Y trabajen con las fórmulas, vayan mirando a medida que las van mirando, después se van a ir acordando de las fórmulas. ¿Sí? Y mañana a las 6, ¿no? ¿A qué hora? ¿A las 5? ¿A las 5 tenemos clase? Sí. No, clase mañana. No, pero mañana a las 5 tenemos clase, ¿no es cierto? Se supone que Claro. se supone. Sí. Ya, entonces a las 5 se ponen a estudiar cálculo. Sí, pues. Si la universidad hizo todo lo posible de darle espacio para estudiar cálculo, a esa hora. Nada de que tengo que lavar los paños y no. Calentar la mamadera. No. Sí, el de otro curso. ¿Cuánto hay? No sé, yo los cuento y después pongo cuánto hay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15.
Yo no me Ya. ¿Qué es? ¿Ah? Yo me No, un rato, no, mi idea por todo. Es que los que faltan borro al azar. Pero sigue usted. Siempre los cuento y borro al azar. ¿No? Sigue usted. Para que se preocupen de sus compañeros que no falten. Pasemos lista. ¿Instalaron la aplicación en el celular de Soy VB? Sí. Aquí que ya. Entonces, pasemos lista. ¿Cachan esa versión o no? Sí, Ya. Sí, No, una de En acá. la